Así que vamos a comenzar dejando fuera de la lista las ciudades de Madrid y Barcelona, considerada la mejor ciudad española, ahora sí, para vivir. Esta lista, que aún no tiene nombre, pero podría llamarle lista de los 3 pueblos rurales de España, donde echar raíces. Un saludo, estimados invitados. Hoy voy a compartir con ustedes una lista de ciudades españolas que, según estudios y encuestas publicadas en internet, son las mejores opciones para vivir y trabajar en 2023. Si usted es de esas personas que está pensando ir a vivir a España porque acaba de obtener la nacionalidad española por la ley de memoria democrática, o simplemente tienes ganas de emprender su vida en otro sitio, este video tienen que verlo sí o sí. Según la publicación oficial Infobae, han obtenido la nacionalidad española hasta junio de 2023 más de 26.000 personas en todo el mundo, por lo que una buena parte de ellas estará pensando afincarse en España en los próximos meses. Y de seguro, algunas de estas personas ya están en territorio español, recorriendo y conociendo varios lugares para decidir dónde comenzar su nueva vida. Esta información que les traigo espero les sea útil para que puedan, según sus prioridades, elegir la ciudad o pueblo que mejor les parezca para vivir y trabajar. He consultado las primeras 20 y más actualizadas publicaciones de internet que tocan el tema que hoy les voy a hablar. La lista tiene algunas categorías porque no todos queremos lo mismo y lo que es bueno para mí, por ejemplo, puede que no lo sea para otros. Así que vamos a comenzar dejando fuera de la lista las ciudades de Madrid y Barcelona. ¿Se han sorprendido? Pues sí, ninguna de estas dos grandes metrópolis quedaron en la lista de la Organización de Consumidores y Usuarios, que realizó una selección y organizó basándose en indicadores como el coste de vida, la seguridad ciudadana, movilidad, servicios de salud, calidad de medio ambiente, la oferta cultural, deportiva y de ocio, la educación, la limpieza, el mercado laboral y el mercado inmobiliario. Todas cuestiones de gran importancia para definir la calidad de vida. Pues vamos allá. Barcelona y Madrid se encuentran en cuarto y sexto puesto del ranking elaborado por una consultoría global de creadores de lugares estratégicos y creativos, donde selecciona las 10 mejores ciudades de Europa para vivir en este 2023. Estas dos ciudades españolas solo destacan en este ranking que les estoy hablando por sus climas, parques, arquitectura, barrios, cultura y, en caso de la ciudad catalana, por su playa. Mucha diversión, pero no es el tema que les voy a hablar en este video. Entonces, considerada la mejor ciudad española, ahora sí, para vivir y que encabeza la lista de las mejores ciudades, es la ciudad de Vigo, una ciudad costera al noreste de España que pertenece a la provincia de Pontevedra, parte de la comunidad autónoma de Galicia. Ahora vamos a ver algunos detalles de Vigo. Por ejemplo, tiene más de 293.000 habitantes y su temperatura es de entre los 7 y 26 grados. La lluvia es como parte de la familia, pues suele llover la mitad de los días del mes, entre 10 y 13 días, menos en los meses de junio a septiembre, donde el ciclo es un poco más corto y bueno, pues se ve más despejado. Sobre el alquiler, los precios rondan de 580 a 650 euros por piso de unos 75 metros cuadrados. Aunque Vigo obtuvo 70 puntos de la encuesta, también tiene puntos negativos, y estos son referentes al mercado laboral e inmobiliario, por lo que es una buena opción si no andas muy justo de dinero. En segundo lugar están con la misma puntuación Zaragoza y Bilbao, 69 puntos cada uno. En el caso de Zaragoza, tiene 673.000 habitantes y es la capital de la provincia de Zaragoza y de la comunidad autónoma de Aragón. En el año, su temperatura está entre los 3 y 32 grados y de 2 a 5 días lluviosos al mes. El alquiler de un piso de unos 75 metros cuadrados puede rondar un máximo de 600 a 880 euros. Los puntos negativos, por lo que se relegó al segundo puesto, tienen que ver con mejorar la limpieza de sus calles y la gestión de los residuos. En tanto, Bilbao es un municipio situado en el norte de España, que es capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, teniendo además su área metropolitana en conjunto más de 1 millón de habitantes. Las temperaturas en el año están entre los 5 y 26 grados, al igual que en Vigo llueve la mitad de los días del mes, menos en los meses de junio y septiembre, que se puede ver el sol. En el tema de alquiler de pisos, Bilbao tiene unos precios máximos que rondan entre los 870 y 1.400 euros, y este es uno de los puntos negativos, el precio y la escasez de vivienda, así como el coste de vida y sobre todo la seguridad. Otras publicaciones son mucho más específicas
y listan ciudades dependiendo de lo que quieran hacer, por ejemplo, pueblos españoles para vivir la jubilación. Si ya trabajaste lo suficiente o simplemente tienes un respaldo económico bueno que te permite disfrutar de la vida tranquilamente, me remito a una publicación que presenta varios lugares de América, Asia y Europa para vivir en retiro. En Europa hay una sola opción, según esta publicación, y está situada en España. Se trata de Sanlúcar de Barrameda. ¿Le suena? A mí tampoco, no había escuchado de él, pero aquí vamos a conocer. Es una ciudad y municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, a unos 96 kilómetros de Sevilla, y tiene alrededor de 69.000 habitantes. Es una ciudad ubicada en la Costa del Sol, la cual cuenta con una gran playa en la que se realizan sus tradicionales carreras de caballo. Además, esta localidad también es reconocida por sus animados festivales y eventos, así como por la producción del vino de Jerez. La temperatura es bastante cálida y suele mantenerse así durante todo el año, sumando estos puntos al atractivo de una vida asequible junto al mar. Sin duda, esta ciudad es uno de los mejores destinos para escoger vivir su merecida jubilación. Los alquileres de piso tienen unos precios máximos acorde al lugar donde está ubicada, centro corazón turístico, y rondan entre los 750 y 900 euros. Ahora, les comento sobre 3 ciudades que, según estudios, son las más recomendables si tu sector laboral se ajusta al teletrabajo. Apuntando a los requisitos: coste de la vida, la calidad del internet y la seguridad de cada localidad, una de las publicaciones que consulté colocan en la cima de su lista a 3 ciudades cerca del mar: La Palma de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife, ambas en Islas Canarias, y al mismo nivel está también la ciudad de Málaga. El clima de estas ciudades es bastante cálido. Los alquileres están rondando en Málaga desde los 850 hasta los 1.300 euros y en las Islas Canarias un 15% menos. Algo muy importante en este sector es el internet de banda ancha, que puede llegar a costar entre los 30 y 39 euros al mes. Estoy llegando a las últimas sugerencias de las ciudades donde se pueden ir a vivir en este 2023. Pues nada, estas van a ser de gran interés, sobre todo para los nuevos españoles o españoles en general. Ahora voy a mostrarles los pueblos rurales donde vivir y trabajar. Las autoridades de estas tierras, que son parte de lo que se conocen como la España vaciada, te darán unos cuantos incentivos para vivir allí. He visto unas cuantas publicaciones al respecto y entre todas voy a mencionar los 3 pueblos que, a mi juicio, tienen la mejor oferta de vida y trabajo. Voy a comenzar por el Provencio, un pueblo de Cuenca en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con un poco más de 2.500 habitantes. No es un pueblo completamente aislado o desconocido. En él se celebra la Ruta de Arte Urbano y la famosa Feria Internacional de Cómic. Esta localidad fue una de las primeras en instalar la fibra óptica en todo el municipio y se va a convertir en el primer pueblo cero emisiones, gracias a un gran proyecto que hará que todos los edificios públicos funcionen con energía solar. Y hace 2 años creó una iniciativa llamada Vivero Tecnológico, que se encarga de asesorar a familias para que se muden a su pueblo y monten un negocio o tengan previsto el teletrabajo. La iniciativa encamina a los interesados en la realización de todos los trámites para crear su negocio, buscar un local adecuado e informar de las viviendas que hay en alquiler. Voy a dejar un enlace en el primer comentario por si quieres saber más de esta iniciativa. Si decides ir a El Provencio, tienes que saber que no estarás solos, porque ya cuenta con 8 familias que han creado su negocio allí. El segundo pueblo en esta lista es Brihuega, un municipio y localidad española de la provincia de Guadalajara en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En este bonito pueblo, según veo en la foto, es conocido por sus campos de lavanda. El ayuntamiento cuenta con algunos edificios de titularidad pública y está dispuesto a cederlos temporalmente a familias o emprendedores que quieran vivir permanentemente en este municipio. Además, si lo desean, también ofrece acceso a un alquiler o compra de vivienda a precios asequibles, tanto en la misma Brihuega como en asentamientos cercanos. Voy a dejar el enlace también en el primer comentario. El tercer y último pueblo de esta lista, que aún no tiene nombre, pero podría llamarle lista de los 3 pueblos rurales de España donde echar raíces, o algo así. Nada, el tercer pueblo es Portel de Morella, que es un municipio y localidad española de la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana.
Este pueblo de unos 200 habitantes puso en marcha una iniciativa de ofrecer trabajo y vivienda y que ha logrado que más de 20 familias se interesen por su propuesta. Uno de los incentivos que viene de la mano del propio ayuntamiento es fijar en 50 euros al mes el precio del alquiler para todas las familias que se mudan. Aunque es un pueblo muy pequeño, hay ofertas de trabajo en el sector gastronómico, de la hostelería y la construcción. Entre los atractivos del pueblo está el Centro de Interpretación Templaria, un museo textil y parajes naturales de gran interés, que recientemente han sido declarados como paraje natural municipal. Como los pueblos anteriores, dejaré en el primer comentario el enlace al sitio web del ayuntamiento. Ahora, con toda la información que has visto aquí, puedes decidir cuál es el mejor destino español según tus necesidades y prioridades. Espero sus comentarios y sobre todo me gustaría saber si alguno está en los destinos que hice referencia en este video. Y coméntenme cómo les ha ido. Si el video te fue útil a ti y a todos los demás, den un me gusta. Y si lo desean, un super gracias. Con esto tendría claro que en algo les he ayudado. Suscríbete y toca la campanita para saber cuando subo nuevo contenido. Sin más, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que aquí siempre invito yo.